Hola, la parashá de esta semana es una parashá que encara uno de los temas más importantes de la tradición de Israel, que es la preparación de los hijos de Israel para la conquista de la tierra, la famosa tierra prometida que Dios había prometido a los hijos de Israel que iban a poseerla. La parashá se llama entonces Shlach Lecha, y de alguna manera este Shlach Lecha nos lleva al pensamiento del Lech Lecha, cuando Dios le ordena a Abraham y le dice: ve tú, Lech Lecha, ve tú mismo a la tierra de Canaán, donde vas a poseer la tierra y ahí vas a transformarte en un pueblo que después, por supuesto, se va a transformar en el pueblo de los hijos de Israel. Acá lo mismo, hay como un pedido de envía tú, y después vamos a ver ahora por qué envía tú, ¿no? Como que una orden de que ocúpate tú de que esto se concrete. De alguna forma, según los sabios, esta preparación de los hijos de Israel para revisar la tierra es el prolegómeno de una situación muy fallida en la historia de los hijos de Israel, ya que un sueño maravilloso que era la conquista de la tierra, uno de los elementos centrales, o sea, así como Abraham fue a la tierra de Canaán para poseer la tierra, ahora el pueblo de Israel, de alguna manera, habiendo salido de Egipto y estando a punto de entrar en la tierra prometida, se iban a embarcar ya en la segunda etapa de ellos, esta vez como nación, en la conquista de la tierra. Y bueno, esta conquista de la tierra era parte de la promesa, y de alguna manera el pueblo de Israel tenía que poseer esa tierra ya como nación, conquistándola. Ahora, acá hay una diferencia, porque en definitiva esta segunda parte tenía que ser tan exitosa como la primera, ya que la primera parte era que Abraham se traslade entonces a esa tierra prometida y se desarrolla ahí, cosa que ocurrió. Esta segunda parte era que el pueblo de Israel la conquiste. Sin embargo, acá iba a ocurrir algo diferente. Por eso se le llama, de alguna manera, el proyecto fallido. Veamos por qué fue fallido. Acá el texto cuenta, lo primero que cuenta es que tienen que enviar 12 espías. Si bien es cierto de que Dios le dice a Moshe: envía a estos espías para que exploren la tierra, hay algo que llama poderosamente la atención. Porque esos espías que tenían que ir a ver a la tierra, el texto dice que que los envió Moshe desde el desierto de Parán por mandato de Adonai. Todos ellos eran hombres, jefes de los hijos de Israel, eran hombres sensatos, seguramente hombres responsables, buenos representantes de sus tribus. Entonces dice que el texto que los envió Moshe para explorar la tierra de Canaán y les dijo: ascended por ahí, por el Negev, y subid por la montaña, ved la tierra como es, y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, si es escaso o es numeroso, y cómo es la tierra por la cual él habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en las cuales él reside, en los campamentos o en las fortalezas, ¿no es cierto? Fíjense todo eso, y cómo es la tierra, fértil o magra, tiene árboles o no, esforzados se tomad del fruto de la tierra. Y cuenta el texto: y los días eran días de las primicias de uvas. Y ascendieron ellos y exploraron la tierra del desierto de Tzin hasta Rehov, en los accesos de Hamat. Bueno, básicamente lo que llama la atención es que, en definitiva, la promesa de la posesión de la tierra, Dios ya se lo había dado a los hijos de Israel. Y era parte, de alguna manera, de los cánones centrales del pacto que Dios había pactado con Abraham. Ahora, acá hay una diferencia. Llama la atención de que Dios, de alguna manera, acepta, por eso le dice: Leja, envía tú, ocúpate tú de esto, de que Moshe está enviando estos espías para ver las características de la tierra. Ahora, si Dios te está prometiendo esta tierra, ¿es necesario que vayas a chequear las características de la tierra? ¿Por qué pregunto esto? Porque hubo otro momento en el cual Dios se presentó al pueblo de Israel para consolidarse como su Dios e indagó al pueblo de Israel si lo querían aceptar como Dios. Y el pueblo de Israel inmediatamente dijo en primera instancia: todo lo que Dios nos pida, nosotros vamos a hacer. Y después, en una frase un poquito más adelante, dice: todo aquello que Dios nos diga, vamos a hacer, y después vamos a cumplir, en el sentido de, digamos, Na'aseh venishma, vamos a cumplir
y después vamos a escuchar, como queriendo decir, nuestra obediencia a Dios y nuestro sentimiento de lealtad a Dios es tan absoluto que no tenemos que escuchar para poder nosotros reflexionar y a ver qué hacemos. Claramente aceptamos la voluntad de Dios y después con tiempo, más o menos tiempo, vamos a decidir qué es lo que nosotros pensamos. Pero cumplir vamos a cumplir. Hay como una diferencia, hay un cambio de postura en el cual el pueblo de Israel ahora no está tan seguro. Quizás hay cosas que pasaron en el medio. Uno se pone a pensar, los momentos en que el pueblo de Israel tenía sed y protestaban contra Moshe, momentos en que el pueblo de Israel tenía hambre de carne y protestaron contra Moshe, y Moshe tuvo que hacer, una cantidad de cosas para poder conseguirles carne, para poder conseguirles agua para poder tomar, el tema de la roca, en fin, distintas cosas que ocurrieron dentro de la cuestión de Israel, que hicieron que el pueblo de Israel hubiera claudicado a la cuestión de su fe. Nada más y nada menos que el tema del becerro de oro. Cuando Moshe estuvo con Adonai trabajando en el tema de la preparación de la Torá, el pueblo construyó un becerro de oro, que fue una marca central dentro de la duda y dentro de la falta de solidez en la fe de Israel respecto de Dios. Todas estas cosas, aparentemente uno podría sospechar, fueron minando esa fe del pueblo de Israel por Dios. Y de alguna manera la sensación es que mucho de la fortaleza de esa fe inicial, que donde dijeron, Na'aseh v'nishma, vamos a cumplir, y después con tiempo vamos a escuchar, se fue debilitando. Y entonces, cuando los hijos de Israel llegan al punto de vamos a encarar el tema de la lucha, de pronto aparece esta escena intermedia donde tiene que mandar espías para ver cómo son las cosas. Y uno se pregunta, ¿cómo son las cosas? Y antes que la certeza absoluta de la ayuda de Dios llegaba a vos y no tenías ninguna duda, ¿te acordás cuando cruzaste el Mar Rojo y se abrieron las aguas y pasaste por el medio? ¿Te acordás de las 10 plagas? ¿Cómo Dios castigó a Egipto y vos fuiste salvado y obtuviste tu libertad? Ahí no había pruebas intermedias, ocurría todo el tiempo eso, y tenías una evidencia absoluta de la presencia de Dios y de su voluntad por poder salvarte. ¿Por qué hoy estaban estas cosas y esta necesidad de tener que chequear a ver si lo de Dios de verdad se estaba dando o no? Es difícil encontrar una respuesta a estas cosas. A veces las personas cambian, a veces las personas fluctúan y a veces tienen necesidades diferentes, a veces vuelven para atrás, a veces se arrepienten. Pero en definitiva, las dudas sobre elementos sobre los que alguna vez uno tenía certeza, en este momento debilitó a Israel. Por eso cuando estos espías, cuando volvieron, y ellos también espías, como parte del pueblo, tenían sus propias dudas, al regresar y plantearon dudas frente a lo que habían visto, no hubo necesidad de demasiado esfuerzo para que el pueblo de Israel que escuchaba esas dudas, ellos también dieron aventamiento a sus propias sospechas y empezaron a protestar contra Moshe: ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para que muramos en este desierto? ¿Acaso no hay tumbas en Egipto que teníamos que llegar hasta acá? ¿Para qué salimos? Y se pusieron en contra de Moshe e inclusive en contra de Dios, hasta que Dios simplemente explotó, por decirlo de alguna manera, y condenó a los hijos de Israel a que no vayan a esa guerra y que no vayan a conquistar la tierra prometida, diciendo directamente que van a estar errando por el desierto 40 años hasta que pase esta generación para volver a tener la posibilidad de otra posibilidad un poquito más adelante. Quizá lo que aprendemos en todo esto es que hay momento para todos, como diría el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet. Hay tiempo de dudar, pero hay tiempo de tomar decisiones, y decisiones que tienen que ver con esta, por ejemplo, que es la conquista de la tierra, que es cómo vas a avanzar vos como nación, cómo vas a instalarte vos como un pueblo definitivo en las cosas que tenés que tomar. Tiene que estar basado en decisiones pensadas y repensadas. Nadie dice que no tenés derecho a la duda, pero en algún momento tenés que tomar una decisión. No podés encarar proyectos cuando la duda te sigue carcomiendo como si no hubieras superado absolutamente nada. Y esto tenemos que aprender.
Así como aprendemos de nuestros antepasados la grandeza de sus grandes decisiones, tenemos que aprender también de sus errores y saber que llega un momento donde tenemos que unirnos, tenemos que cerrar los puños y decir, esta es la decisión que yo voy a tomar y por esta decisión me voy a jugar. Si Dios, que siempre estuvo al lado mío, el hombre de fe, por supuesto, si Dios, que siempre estuvo al lado mío, y que la evidencia que me mostró en mi propia historia es que jamás claudicó frente a mí y jamás me dejó caer, me dio la fortaleza para seguir adelante, yo por eso me voy a jugar y voy a tomar la decisión correcta de seguir adelante para poder avanzar en mi vida. Ojalá que podamos aprender de eso también. Shabbat Shalom Mevorach para todos.